Saludos, el día de hoy hablaremos del sistema motor capítulo 1, médula espinal. Es importante destacar, a manera de introducción, que una de las principales funciones del sistema nervioso es controlar el movimiento. Esta motricidad controlada por el sistema nervioso puede ser de dos tipos. En primer lugar, la somática, que se encarga del control de los músculos esqueléticos voluntarios del cuerpo. Y en segundo lugar, la motricidad visceral, es decir, la que es controlada por parte del sistema nervioso autónomo que, por ejemplo, controla la contracción rítmica peristáltica de los intestinos. También debemos destacar que existe un vínculo funcional muy importante entre la función sensitiva y la función motora. Como podemos ver en la imagen, se aprecia tanto el homúnculo sensitivo como el homúnculo motor, ambos relacionados entre sí en su función, ya que un estímulo sensitivo es capaz de enviar información al sistema nervioso y desde el sistema nervioso enviar una respuesta de tipo motora. Por lo tanto, el sistema sensitivo corresponde a la vía aferente, es decir, al envío de información hacia el centro de integración que es el sistema nervioso central. Y desde este centro de integración se envía una vía eferente, es decir, una respuesta a, en este caso, el órgano efector, que son los músculos, para realizar una respuesta motora. En este ejemplo podemos apreciar cómo esta persona, al pincharse el dedo con las espinas de la rosa, envía esa información dolorosa nociceptiva hacia el sistema nervioso central, y desde este se envía una respuesta motora que produce el alejamiento de la extremidad desde el estímulo doloroso. El control motor por parte del sistema nervioso es una función muy importante que requiere la participación de múltiples estructuras. Desde las más inferiores hacia las más superiores, podemos citar que a nivel de la médula espinal se encuentran en primer lugar las denominadas motoneuronas alfa, que son justamente las células que inervan directamente a los músculos y por lo tanto son responsables de su contracción y por lo tanto de su movimiento. Además, también tenemos que destacar a las neuronas que se encuentran en los núcleos motores troncoencefálicos. Además, también destacar la importancia y participación de las neuronas de los ganglios basales y del cerebelo. Y por último, el nivel más alto de control que se encuentra en la corteza cerebral motora, por delante de la cisura de Rolando. El nivel más básico de control motor se encuentra justamente en la médula espinal, que es la estructura que analizaremos el día de hoy. Como se puede ver en la imagen, la médula espinal posee una región anterior y una región posterior, las famosas astas anteriores y posteriores. Lo importante es destacar que, como lo habíamos visto en la clase pasada, en el asta posterior se encuentran las neuronas sensitivas, mientras que en el asta anterior encontraremos las motoneuronas alfa, las neuronas encargadas del movimiento de los músculos. Por lo tanto, podemos decir que la médula integra y coordina actividades musculares elementales, tales que se requieren para mantener la postura y producir diferentes movimientos. Y lo que es más importante aún, puede desarrollar automatismos simples de marcha y movimientos defensivos simples de retirada del músculo ante una agresión, como lo que mencionábamos en el ejemplo del pinchazo con la rosa. Este tipo de respuestas se denominan respuestas reflejas. En esta imagen podemos observar cómo, a nivel de las astas anteriores, vemos a las motoneuronas muy importantes, ya que ya lo hemos mencionado, inervan a los músculos esqueléticos y estimulan su contracción.
Por otro lado, a nivel de las astas posteriores podemos encontrar la parte sensitiva, por donde ingresan los estímulos sensitivos a nivel de la médula. Y como lo habíamos dicho, hay una comunicación entre lo sensitivo y lo motor. Y en este caso podemos observar la presencia de neuronas que están construyendo un puente de comunicación entre la parte sensitiva y la parte motora. Estas neuronas son las denominadas interneuronas. Por lo tanto, en el control motor vamos a encontrar motoneuronas e interneuronas. De esta forma existen varios tipos de células a nivel de la médula espinal relacionadas con el control motor. En primer lugar, hablaremos de las motoneuronas. Las motoneuronas existen en dos categorías. En primer lugar, las más importantes, que son las motoneuronas alfa, cuya característica especial es ser células de gran tamaño y cuyos axones se encuentran mielinizados. Por lo tanto, tienen una gran velocidad de conducción, aproximadamente de 60 a 130 metros por segundo. Además, estas neuronas se agrupan en la médula y forman columnas que se conocen como los núcleos motores medulares. En segundo lugar, tenemos las motoneuronas gamma, que a diferencia de las alfa son mucho más pequeñas. Además, estas tienen una característica especial, pues no inervan las fibras musculares esqueléticas contráctiles, sino que inervan la región contráctil de los husos musculares, es decir, del receptor sensitivo que se encuentra a nivel del músculo. Por último, el tercer tipo de célula encargada o relacionada con el control motor corresponde a las interneuronas. Las interneuronas pueden ser de dos tipos: las excitadoras y las inhibitorias. Las excitadoras, como su nombre lo indica, tienen la función de excitar a la motoneurona alfa. Por otro lado, una interneurona de tipo inhibidor lo que va a hacer es inhibir la función de la motoneurona alfa. Un tipo muy especial de interneurona corresponde a las células inhibidoras de Renshaw, que reciben conexiones tanto de vías supraespinales como de motoneuronas y cumplen la función de coordinar la actividad de las motoneuronas a nivel de la médula espinal. Ahora hablaremos de los reflejos medulares. Un reflejo motor medular constituye la respuesta más elemental del sistema nervioso. Además, provee una respuesta inmediata y estereotipada. También se caracteriza por el acoplamiento directo de una señal sensorial hacia la contracción muscular. Este reflejo motor se apoya en una estructura integrada conocida como el arco reflejo, cuyos componentes, como puede verse en la imagen, son, en primer lugar, el receptor, que está compuesto por, en este caso, los husos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi, ambos tipos de receptores que se encuentran a nivel del tejido muscular esquelético. Estos receptores envían un mensaje a través de la vía aferente hacia el centro de integración, que está constituido por la médula con sus interneuronas y motoneuronas alfa. Desde el centro de integración se envía una señal de respuesta por una vía eferente hacia el órgano efector que corresponde al músculo esquelético. En primer lugar, vamos a hablar de los receptores que forman parte de este arco reflejo. Entre estos tenemos principalmente los denominados propioceptores, entre los cuales encontraremos al huso muscular, el órgano tendinoso de Golgi y los receptores articulares. Además, también agregaremos los nociceptores, que, como ya vimos en clases previas, están formados por las terminaciones nerviosas libres que captan los estímulos dolorosos. El primer receptor que vamos a estudiar es el huso muscular. Este receptor se encuentra en casi todos los músculos y es sensible al estiramiento muscular.
como puede observarse en la figura superior, constituyen un conjunto de 12 a 15 fibras modificadas de forma encapsulada. Además, se encuentran ubicados de forma paralela a las fibras extrafusales. Debemos aclarar para este momento que, cuando nos referimos a fibras extrafusales, pues estamos haciendo referencia a las fibras musculares contráctiles. Y por lo tanto, las fibras intrafusales corresponderán al receptor denominado uso muscular. Por otro lado, estos receptores, estos usos musculares, poseen un cuerpo que no es contráctil, ha perdido su capacidad contráctil, pero ha conservado esta función contráctil en los extremos. Y el cuerpo se caracteriza por haber formado una cápsula en la que se encuentran los núcleos. Si ven la imagen, pueden observar que existen dos tipos de usos musculares. En primer lugar, unos delgados con los núcleos alineados que se denominan usos en cadena nuclear. Por otro lado, también podemos observar otros que han formado una pequeña burbuja en la cual se encuentran todos los núcleos reunidos, y este uso se denomina ensaco nuclear. Así que los usos musculares existen en dos tipos: cadena nuclear y saco nuclear. En la imagen también podemos observar los dos tipos de fibras que provienen de los receptores, ya sea en cadena nuclear o en saco nuclear. En primer lugar, podemos ver que a nivel de las fibras intrafusales en saco nuclear se forman las fibras aferentes tipo 1A, mientras que principalmente en las fibras intrafusales de cadena nuclear se forman las fibras 1B. Ambas fibras 1A y 1B son justamente las rutas aferentes que enviarán el mensaje sensitivo hacia el centro de integración que se encuentra en la médula espinal. Por lo tanto, si prestamos atención, veremos que hay varios tipos de fibras que provienen del músculo esquelético, entre las cuales podemos destacar en primer lugar las fibras 1A, que provienen de las terminaciones ánulo-espinales abrazadas al cuerpo de ambos tipos de usos, tanto en saco nuclear como en cadena nuclear. Por otro lado, también tenemos las fibras tipo 2, que provienen de las fibras intrafusales principalmente de cadena nuclear. Ahora bien, podemos encontrar también las fibras gamma. Estas fibras gamma provienen de las motoneuronas gamma que habíamos mencionado al inicio de la clase y están inervando la región contráctil de ambos usos, es decir, los extremos del uso en cadena nuclear y en saco nuclear. Además, estas fibras gamma pueden ser de dos tipos: gamma estáticas y gamma dinámicas. Por último, tenemos las grandes fibras A-alfa, que provienen de las motoneuronas alfa de la médula, que no van a inervar a la fibra intrafusal, es decir, al receptor, sino que éstas inervan directamente las fibras extrafusales, es decir, el músculo esquelético contráctil. En esta imagen podemos ver una vez más lo que hemos descrito hasta el momento. Para que se entienda muy bien la idea, lo repasamos una vez más. Podemos observar cómo a partir de las fibras intrafusales, que pueden ser en saco nuclear o en cadena nuclear, se forman las fibras aferentes de tipo sensorial, que son de dos tipos, la 1A y la tipo 2. Por otro lado, también podemos ver la presencia de vías eferentes motoras que llegan tanto a las fibras intrafusales como extrafusales. A las intrafusales vemos que llegan las vías motoras tipo gamma,
es decir, las fibras gamma, que pueden ser estáticas o dinámicas, inervando los extremos contráctiles del uso muscular. Por otro lado, también podemos ver la fibra eferente motora tipo alfa, que inerva a las fibras musculares esqueléticas extrafusales. La pregunta que nace es la siguiente: ¿cuál es la función que cumple la inervación motora en el uso muscular? Y la respuesta es muy simple. Tenemos que considerar que cuando una motoneurona alfa estimula las fibras extrafusales, el músculo se contrae. En este momento, el uso muscular que se encuentra conectado en paralelo a las fibras extrafusales suele tender a aflojarse con mucha rapidez, lo que hace que se vuelva insensible a cambios adicionales en la longitud. Por lo tanto, para evitar esta situación y continuar manteniendo el control sobre la sensibilidad del uso, las motoneuronas gamma hacen que las fibras musculares intrafusales se contraigan en paralelo con las fibras extrafusales. Esta capacidad que poseen las fibras intrafusales del uso muscular para variar su longitud les brinda la propiedad de poder aumentar notablemente el rango de longitudes sobre las cuales puede funcionar dicho receptor. También significa que las respuestas sensoriales de dicho uso no solo van a depender de la longitud total del músculo en el que se encuentran, sino también del estado contráctil de las propias fibras musculares intrafusales. En segundo lugar, hablaremos de otro mecanorreceptor importante para la propiocepción, que es el órgano tendinoso de Golgi, que consta de terminaciones nerviosas desnudas de axones de fibras tipo 1B. Dichas terminaciones se encuentran, como puede verse en la figura, encapsuladas en una matriz de colágeno y suelen asentarse en las zonas de unión entre las fibras musculares esqueléticas y el tendón. Cuando se desarrolla la tensión a nivel del músculo, como consecuencia de un estiramiento o de una contracción activa, las fibras de colágeno suelen estrujarse y distorsionan las terminaciones nerviosas mecanosensibles del receptor, haciendo que éste se active eléctricamente descargando potenciales de acción. Por lo tanto, el órgano tendinoso de Golgi es un receptor especializado para percibir la tensión a nivel del tendón donde se encuentra localizado. Ahora procederemos a analizar los más importantes tipos de reflejos medulares que existen, tomando en cuenta cada uno de sus componentes, es decir, el receptor, la vía aferente, el centro de integración, la vía eferente y el órgano efector. Además, enfatizando en el tipo de respuesta que produce cada uno de estos reflejos motores medulares. En primer lugar, hablaremos del reflejo miotático o de estiramiento. Este reflejo tiene una característica principal: es el único de tipo monosináptico en el organismo que se conserva en el individuo maduro y tiene una gran relevancia por dos motivos. En primer lugar, es la base funcional del tono muscular y en segundo lugar, tiene una gran trascendencia clínica, pues permite evaluar el nivel de lesión en el sistema nervioso de los pacientes. Los componentes del reflejo miotático, monosináptico o de estiramiento son, en primer lugar, el receptor, que está constituido por el uso muscular o denominado uso neuromuscular. Como ya sabemos, este receptor es sensible al estiramiento de las fibras musculares. Por lo tanto, ante este estímulo, el uso muscular produce la transducción de la señal y envía los potenciales de acción hacia el centro de integración a través de fibras aferentes, que corresponden a las fibras 1A. Por otro lado, el centro de integración está formado por la médula, específicamente hablando por las motoneuronas alfa del asta anterior de la médula.
Desde estas nacen las fibras eferentes, que estarían formadas por las fibras A-alfa. A través de estas fibras A-alfa llega la señal eferente hacia el órgano efector, que es el músculo esquelético. Por lo tanto, la respuesta de este tipo de reflejos de estiramiento será una contracción muscular o un acortamiento de la fibra muscular. Hay que destacar que este tipo de reflejo es el más simple que encontramos en un organismo maduro. Un ejemplo clásico de este tipo de reflejos es el reflejo patelar. El objetivo de este tipo de reflejo consiste en mantener constante la longitud del músculo. Por ejemplo, si el músculo se encuentra relajado, el uso neuromuscular no se estimula, por lo tanto no descarga potenciales de acción. Pero cuando el músculo se estira, el uso neuromuscular se estimula y comienza a descargar potenciales de acción hacia el centro de integración, haciendo que las motoneuronas alfa se activen y envíen señales contráctiles hacia el músculo, produciendo un cambio a nivel muscular que produzca que el músculo retorne a su longitud inicial, y de esta forma el uso neuromuscular vuelve al reposo, deja de descargar potenciales de acción. Por lo tanto, este tipo de reflejo con la participación del uso neuromuscular es la base fundamental funcional para el tono muscular. El siguiente tipo de reflejo que vamos a estudiar es el reflejo miotático invertido, que es de tipo polisináptico, comúnmente conocido como reflejo del órgano tendinoso de Golgi. Esto porque justamente el receptor que se activa en este tipo de reflejos es el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra especializado para detectar el grado de tensión muscular. Por lo tanto, ante este tipo de estímulo, el órgano tendinoso de Golgi se activa y envía esta señal al centro de integración a través de una fibra aferente que corresponde a las fibras 1B. En el centro de integración de la médula encontraremos la participación de interneuronas de tipo inhibitorias, que lo que hacen, como su nombre indica, es inhibir a las motoneuronas alfa. Esta motoneurona alfa inhibida enviará esa señal de inhibición a través de su fibra A-alfa, siendo esta la fibra eferente de este tipo de reflejo. En el órgano efector que constituye el músculo esquelético se produce una respuesta, que es la inhibición de la contracción, es decir, la relajación muscular por inhibición de la motoneurona alfa. Este reflejo del órgano tendinoso de Golgi es muy importante, pues cumple la función primordial de evitar el daño muscular. Por ejemplo, si ustedes ven esta figura, podemos observar una atleta levantando un gran peso. Ese levantamiento de gran magnitud produce un aumento de la tensión a nivel muscular, que es detectado por el órgano tendinoso de Golgi. Este envía por su fibra tipo 1B la información hacia el centro de integración a nivel medular, donde toma contacto con la interneurona de tipo inhibitoria, y esta inhibe la activación de la motoneurona alfa. La motoneurona alfa, al ser inhibida, deja de secretar acetilcolina en la unión neuromuscular, y esto hace que el músculo se relaje, disminuyendo la tensión, y por lo tanto, como un acto reflejo, esta atleta se libera rápidamente del peso que sostiene. Por lo tanto, este levantamiento de un gran peso solo tuvo una corta duración, pues por reflejo rápidamente suelta el peso para evitar que se produzca un daño muscular, como por ejemplo un desgarro. El siguiente reflejo que vamos a estudiar es el reflejo al dolor, o denominado reflejo de retirada.
Como se puede ver en la imagen, el estímulo que da origen a este arco reflejo es el dolor. Por lo tanto, el receptor encargado de captar dicho estímulo doloroso es el nociceptor. Estos nociceptores enviarán la información nociceptiva a través de fibras aferentes, que son las fibras características de dichos receptores. Nos referimos a las fibras A delta o también a las fibras amielínicas tipo C. Estas fibras envían la señal nociceptiva hacia el centro de integración, que está formado por la médula espinal. A nivel de la médula, vamos a ver la participación de interneuronas de dos tipos, inhibitorias y excitatorias. Las interneuronas inhibitorias se encargan de inhibir la función de las motoneuronas que inervan a los músculos extensores. Por otro lado, las interneuronas de tipo excitatorias estimularán a las motoneuronas alfa, que tienen a su cargo la inervación de los músculos flexores. Estas señales de respuesta serán enviadas por fibras eferentes, es decir, por las fibras A alfa de las motoneuronas hacia el órgano efector, que es el músculo. Gracias a esta interacción entre la inhibición y la excitación de las motoneuronas extensoras y flexoras respectivamente, obtendremos una respuesta de tipo polisináptico de retirada, es decir, de flexión. De este modo podemos alejarnos del estímulo doloroso que está dañando nuestros tejidos. Similar a este tipo de reflejos podemos encontrar algunos algo más complejos, pero que su base funcional es muy similar. Imagina que vas caminando descalzo y pisas un clavo. De la misma forma, es un estímulo doloroso que genera una respuesta motora refleja. Pero esta respuesta refleja será algo más compleja que la que habíamos visto antes. Este es el reflejo denominado como extensor cruzado. En la siguiente imagen podemos observar que en el reflejo extensor cruzado, los receptores están constituidos por las terminaciones nerviosas libres, es decir, por los nociceptores del dolor, desde los cuales salen las fibras aferentes, que están formadas por las fibras A delta y las fibras amielínicas tipo C. Estas fibras envían la información nociceptiva hacia el centro de integración, que es la médula espinal. A nivel de la médula espinal encontraremos la intervención de las interneuronas de dos tipos, inhibitorias y excitatorias. En este caso veremos que, en primer lugar, las interneuronas inhibitorias inhibirán a las motoneuronas encargadas de los músculos flexores de la pierna de sostén, mientras que inhibirán también a las motoneuronas de los extensores de la pierna lesionada. Por otro lado, las interneuronas excitatorias excitarán a las motoneuronas que inervan a los extensores de la pierna de sostén y a la vez excitarán a los flexores de la pierna lesionada. Estas respuestas reflejas motoras serán enviadas por las fibras aferentes, que están formadas por las fibras A alfa provenientes de las motoneuronas alfa, y llegan hacia el órgano efector, que son los músculos, dando una respuesta muy particular de tipo polisináptica, con retirada, es decir, flexión de la pierna lesionada, y por el otro lado, extensión de la pierna de sostén. De esta forma, gracias a este reflejo, podemos alejar nuestro miembro inferior dañado del estímulo doloroso, manteniendo el equilibrio. Por lo tanto, el reflejo de extensión cruzada es un componente muy importante dentro de los reflejos posturales. En la práctica clínica, la evaluación de cada uno de estos tipos diferentes de reflejos es de vital importancia,
pues nos brinda la posibilidad de localizar el sitio de lesión posible a nivel medular. Por ejemplo, el reflejo bicipital me sirve para evaluar la región medular C5-C6. El reflejo tricipital me sirve para evaluar el segmento medular C6, C7, C8. Un reflejo estilo radial me puede servir para evaluar el nivel de lesión a nivel de C5, C6. El reflejo rotuliano me puede ayudar a evaluar el segmento medular L2, L3, L4. El reflejo aquiliano, por ejemplo, nos evalúa el segmento medular L5, S1, S2, etc. Cada uno de los reflejos evaluados en la clínica nos brinda gran información sobre el posible sitio de lesión medular.